Bienvenidos a Quiero Ser Nerd. Hola, ¿te gustan los videojuegos, pero piensas que no tienes los suficientes datos freak en tu vida? Este es el lugar para ti. Mi nombre es Sebastián Maldonado y esto es Quiero Ser Nerd, Historia de los videojuegos. Oye, yo creo que con el tiempo me he vuelto bastante bueno para jugar videojuegos por la práctica, pero hay un género que siempre me dificulta y soy pésimo, muy malo. Son los juegos de pelea. Y creo que es imposible que gane, aunque sea una persona que nunca ha jugado en la vida contra mí, es imposible que gane. No sé cómo hacer nada, no sé cómo bloquear los golpes, no sé cómo hacer los poderes. Sé que ¿Pero ningún juego de pelea? ninguno. ¿Ni siquiera los parodias? O sea, quizá alguno que tenga como algunos poderes más fáciles podría aprenderme un poder. O sea, cuando es como, por ejemplo, no sé, me acuerdo que en Street Fighter 2, Chun-Li y Blanca tenían como un poder que era apretar un botón varias veces, ¿cierto? Eso lo hacía. Pero eso es trampa, po. Pero que no me salía ninguno más, pues, por ejemplo, ese, no sé, el Oh, Ryuken, cuando hacía como una especie como de uppercut, era imposible hacerlo con Ryuken. Ya, pero estás hablando de juegos serios de pelea. Estás hablando de juegos serios de pelea. ¿Qué onda, por ejemplo, con el Super Smash Bros? No, tampoco. De verdad soy malo, en No, serio. no te como que creo. esquivar, saltar, pegar, como que no sé. Me falta como el ADN de pelea en mi cuerpo, que lo perdí en algún momento en el camino de la evolución y no llegó a mi gen. No está. Pero siempre pierdo. ¿Qué tan distinto puede ser eso con respecto a otros géneros que también requieren reflejo alto? No sé, por el Príncipe de Persia. ¿Eres bueno para jugar el Príncipe de Persia, ponte tú? El peso de peso sí, pero es que eso me imagino que es más como que te ayuda. Por ejemplo, el sistema hace que tú, generalmente cuando estás apretando el botón de pelea y hay un mono al lado tuyo, el mono se corrige y apunta a ese mono. Como que se te va como dirigiendo un poco, ¿no? Como tú estás esquivando, Ya. no importa dónde te llegue el disparo, tú esquivas igual. Pero en el caso de juego de pelea, tú cuando te proteges, parado o agachado, es distinto. Muy complejo. Tengo que ver cómo pego y más encima cómo me defiendo, pero depende cómo me defienda, a qué lado, arriba, abajo. Y ahí mi cerebro como que colapsa, creo yo. Pero en otros juegos que son más como aventuras, sí. Qué raro, porque la mecánica principal de un juego de pelea es la responsividad de los controles. Y es muy difícil que un juego de pelea sea malo para responder. Así de malo soy yo. Claro, eso me indica solamente que la responsabilidad de que el malo para jugar eres tú. Está confirmado entonces que soy malo para los juegos de pelea. Absolutamente confirmado. Bueno, pero mejor que yo, pues tú eres malo para un género específico, yo soy malo para todos los videojuegos, en verdad. Me cuesta mucho dar vuelta a videojuegos. Incluso, no sé, pues, el juego que me acuerdo yo que me costó caleta darme vuelta, el Kirby, es considerado uno de los videojuegos más fáciles que hay de la Nintendo. Claro, es muy para niños chicos. Es para niños chicos, Sí. sí. Pues. Bueno, pero hay un género que yo sé que tú eres bueno, ¿no? Que no es tan clásico en consola, pero que como no requiere mucha habilidad, requiere más inteligencia, que es la aventura gráfica. Ahí sé que te... Ah, ese es mi género te favorito. Sí, lejos. Todo lo que tenga que ver como por turno, ponte tú. No sé, yo, el Civilization me encanta. Me encanta jugar Civilization, me encanta jugar, no sé, este es de los Aliens, que también es por turno. El StarCraft, ¿no? No, ese en tiempo real. Uno que hay como el Alien Invasion X. ¿Cómo se llama? El XCOM. El XCOM. Sí. Me lo he recomendado, Claro. también lo juego. Lo tengo, de hecho. Ese también es basado en turno, es bien bueno. Entonces, como que no necesitáis la velocidad, sino que necesitáis como planificar mejor las cosas y tomarte las cosas más con calma. Cuando las cosas son así, para mí es mucho mejor. Está muy bien. Y tampoco hay que preocuparse tanto, la verdad. Como conversábamos la vez pasada, el creador de Space Invader, Toshihiro Nishikawa, dice que es malo para jugar videojuegos. ¿Cómo? Él se confesó malísimo para jugar videojuegos. Oh. Pero ¿y en el que él creó, en ¿Sí? Space Invaders, cómo es? Malo. Dice que es malo para jugar cualquier videojuego y que jamás ha pasado de la primera etapa de Space Invader. Jamás ha pasado de la primera de la pantalla. Pero si es su juego, él lo creó. Pero dice que no Porque podía. él lo ha probado muchas más horas que cualquier otra persona. Sí, pero la única vez que logró pasarlo es cuando lo estaba desarrollando y que él jugaba con vida infinita. Entonces él logró pasar la primera pantalla de Space Invader cuando tenía vidas infinitas, porque jugando como legalmente, entre comillas, jamás lo pasó. Ironía de la vida, ¿no? Sí, pero mira, eso es bueno porque te indica que tú puedes ser un excelente diseñador de videojuegos y hacer un juego icónico que mueve la vida de la gente y no ser necesariamente bueno para jugar videojuegos. Así que a mí me deja tranquilo, Claro. la verdad. Es verdad. No porque sean malos es que no puedas hacerlo.
Oye, ya, y después de Space Invaders, ¿qué juego viene icónico, importante? ¿Cronológicamente o como habíamos dicho? No, según tu categoría de importancia en los videojuegos. Según mi categoría de importancia en los videojuegos, el que viene ahora, que es el que vamos a conversar, es Super Mario Bros. Super Mario Bros. Es el juego que cambió la industria de los videojuegos. Es el que indicó de aquí para adelante el camino cómo se hacen los videojuegos para la casa. Había una industria que estaba relativamente madura en juegos de arcade. Ujú. Pero los juegos de arcade se caracterizan por tener habilidad, por ser súper difíciles de jugar, justamente para que tú tengas que meter más monedas y con eso se gane más plata en el Claro. arcade. Entonces, los mejores juegos de arcade, para los que tengan propiedades o tengan arcades, no son necesariamente los mejores juegos de arcade para los jugadores, sino que son los más difíciles. Tiene sentido. Sí. Mejor negocio. Y estaba pasando que la industria no estaba entendiendo qué es lo que querían los jugadores de videojuegos para las casas. Creo que te había comentado que estaban saliendo consolas como loco y estaban saliendo juegos como loco. Sí. Incluso la gente se estaba preguntando si es que efectivamente los videojuegos eran una moda pasajera o algo para quedarse. Pero esto fue bastante más allá del Pong, ¿no? ¿Qué año estamos hablando de Mario? Mario es del año 85. Ok. Depende de la salida en realidad, porque Super Mario Bros. Es del año 85, pero salió en Estados Unidos en el año 86. Ok. O el 87. Ahí no hay mucha claridad, porque incluso no se sabe muy bien cuál es el año de lanzamiento de Super Mario Bros. En Estados Unidos. Es bien ridícula la cuestión. Pero sí se sabe que Super Mario Bros. Salió el 13 de septiembre de 1985 en Japón. Un día viernes 13. Mira. Así que súper buen augurio. Buen augurio, sí. Bueno, haciendo un poco de contexto como es la época histórica, en el momento en que sale Super Mario Bros., en el año 83 está el colapso de la industria de los videojuegos en Estados Unidos. En ese momento Atari estaba con números rojos, estaban empezando a ver si es que separaban sus divisiones para que empezar como a cortar por pedazos la empresa porque no estaba funcionando. Empezaron a quebrar un montón de creadores de videojuegos, desarrolladores de software incluso. La industria completa se quebró el año 83. 2 años antes de que saliera Super Mario Bros. Y justo ese mismo año que la industria se estaba quebrando es que Nintendo saca en Japón la Famicom. La NES como llegó a Estados Unidos, ¿no? La NES como llegó a Estados Unidos. Después vamos a ver por qué existen esos cambios. Entonces la Famicom sale en Japón. La Famicom la empieza a romper en Japón. Le está yendo muy muy bien. Y cuando empiezan a mirar Estados Unidos, se encuentran que la industria está colapsada, todo el mundo está en números rojos, están todos los creadores de videojuegos quebrando, empiezan a descontinuarse un montón de consolas, ¿cachai? Está la escoba, es el apocalipsis de la industria de los videojuegos. Incluso la pregunta esa que se hacía a todo el mundo, que si eran una moda pasajera o no, en ese momento ya todo el mundo la tenía clarísima. Los videojuegos habían sido una moda pasajera y ya se estaban yendo. Chuta. Sí, era el apocalipsis de la industria de los Qué videojuegos. terrible un mundo sin videojuegos, no me imagino cómo hubiera sido sin este nuevo renacimiento. Sí, pero lo más chistoso de este apocalipsis para la industria de los videojuegos es que los únicos que no sintieron el apocalipsis de la industria de los videojuegos eran los jugadores de videojuegos. Claro. Estaba muy divertido jugando, no se dan cuenta. No, pero más que eso, porque había una cantidad de videojuegos que era pero obscena. ¿Cachai la avena Quaker? ¿Ya? ¿Sí? La avena Quaker es la que hace avena y tiene como una serie de cereales y un montón de Ujú. cuestiones. Ya, tenía una división de creación de videojuegos. Ok. Con eso te digo el nivel de escoba que está en la industria de los videojuegos. O sea, todo el mundo se metía a hacer videojuegos y nadie estaba muy claro con qué cosas se hacían y qué cosas no se tenían que hacer. Claro, ¿cachai? todos querían una parte del pastel, pero no sabían cómo hacerlo. Lo querían solamente. Todos querían una parte del pastel y nadie quería cómo hacerlo. Entonces estaba plagadísimo de cuestiones. Y todo el mundo empezó a cerrar su industria en el año 83. Todo el mundo empezó a cortar, se empezaron a quebrar gente. Entonces todos los retails que tenían todas estas consolas y tenían todos los juegos, empezaron a hacer ventas de garage. Así, no sé, llévese este videojuego por $1, por $2. Y así, baratísimo, así, rematando todo lo que tenían de stock. Y aún así, era tanto que no lo lograban vender. Aparte que salieron juegos icónicamente malos. Icónicamente malos. Como por ejemplo el
el ET, Claro, sí. que es el ícono de la industria de los juegos malos de la época. De hecho, hay un mito urbano que después se convirtió en verdad. Que supuestamente hayan enterrado todos los juegos que no pudieron vender en un hoyo y los habían tapado. Sí, eso es una realidad. Pero no solamente ET, montones de cartuchos que no pudo vender Atari y que estaban enterrados en este lugar en Nuevo México. Ah, mira. Así que no solamente es ET, sino que está lleno de cartuchos, consolas y un montón de cuestiones que le salía más caro el almacenaje que agarrar todo eso y meterlo en un hoyo y olvidarse. Claro. Oye, ¿por qué este juego nace en Japón? O sea, yo sé que en Estados Unidos como que se crearon un poco este rubro y después como que colapsó, pero en Japón estaba pasando como una etapa de... ¿Estaban más atrasados? ¿Estaba recién como naciendo o también estaba como en decadencia? En Japón no existía la decadencia. Como era tan caro comunicarse entre los distintos países, los juegos malos no llegaban. Ah, claro. Entonces, no sé, pues tú no te llevabas los juegos malos, te llevabas solamente las estrellas. Claro. ¿Sí? Te llevabas los juegos buenos, los que eran probados buenos, los que se vendían bien, como los juegos icónicos. Entonces, estaba en un inicio lleno de videojuegos muy buenos de Atari y de otras cuestiones. Y cuando se meten los japoneses de lleno, después de Space Invaders, todos los japoneses, incluido Nintendo, se mete de cabeza a generar ellos y desarrollar ellos sus propios videojuegos. Claro. En ese momento que se meten de cabeza a hacer sus propios videojuegos, teniendo como estándar de la industria, o en su cabeza ellos, el estándar de la industria norteamericana eran esos juegos que eran la elite de los videojuegos, Claro. es que ellos dicen, este es el estándar, entonces tenemos que trabajar desde aquí y más arriba. Y lo que ellos no estaban viendo era que Estados Unidos estaba repleto de pura basura, donde, no sé, Claro. empresas como, no sé, Crest, la de esta empresa que hace pasta de dientes, ponte tú, sacó su propio videojuego donde tenía que lavarte los dientes, Ay, básicamente. No. O sea, lavarte los dientes es el videojuego. No. Primer simulador de la historia. No. Después vamos a hablar del primer simulador de la historia. Este no es el primer simulador, es una basofia. Ay, pero bueno, esa era la época, ¿cachai? Entonces, en Japón se vivía otra cosa absolutamente distinta. Todas las cosas eran de mucho mejor calidad en términos de diseño, porque los juegos que llegaban a Japón eran los mejores porque se hacía el corte a través del cambio. Y se preocupaban mucho de la edición. Y entre ellos mismos, la industria era mucho más competitiva porque tenían que competir con todos estos juegos que eran increíblemente buenos. Porque no nos olvidemos que había juegos muy, muy buenos también para Atari en esa época. Sí, es verdad. Como por ejemplo Pitfall, ¿cachai? Sí. Adventure, que es un juego de 2 píxeles, pero es maravilloso. Sí, es maravilloso. O el Defender también, que es un clásico. Defender, que es un clásico de los clásicos. Esos eran los juegos que había en Japón. O ese nivel de videojuegos eran los que había en Japón. Claro. Así que Japón no sintió, pero para nada, el crash de la industria. Y tenía su propia industria y como las cosas se demoraban mucho más en llegar de un lado para otro, los creadores de consolas de videojuegos en Japón empezaron a nacer. Y empezó a nacer Nintendo, empezó a crecer Taito, todos los desarrolladores de videojuegos grandes que tenemos en nuestras cabezas, con marcas icónicas como, no sé, pues Capcom, Sega, el PC Engine, que acá no llegó, pero que es muy famoso en Japón en esa época. Todos nacen en ese ambiente, con esta elite de videojuegos traída desde Estados Unidos. Por eso es que la calidad de los juegos japoneses es mucho mejor. Con ese estándar falso que tenían los japoneses de la industria. Que fue muy, muy bueno y muy favorable para los jugadores, sobre todo en Japón. Sí. Así que con esta industria en apocalipsis, donde se está cayendo todo a pedazos, es que le piden a la joven estrella de Nintendo, Shigeru Miyamoto, que haga un videojuego que sea el mejor videojuego para la Famicom, para poder llevarlo en conjunto con la consola y colocarlo en Estados Unidos. Esa es la misión que le dan para crear Super Mario Una Bros. cosa poca, ¿no? Créate el mejor videojuego de la historia. Créate el mejor videojuego de la historia que exista en la vida. Acuérdate de todos esos juegos de América que son la Elite. Eso, mejor. Claro. Mejor que eso. Pero sin presión, sin presión. Pero él ya había hecho juegos antes, ¿no? Sí, claro, ya había hecho juegos antes. Incluso había hecho juegos de Mario antes. A ver, ¿cómo? Antes de ponerse a hacer este Super Mario Bros. ¿Había otro Mario antes? Claro, está el Mario Bros, que es un juego de arcade. No sé si te acordáis tú de un minijuego que tenía el Super Mario 3, donde
aparecía Mario y Luigi así chiquititos y tenían que desde abajo pegarle a las tortugas para dar las vueltas y recoger unas monedas. Sí, me acuerdo, sí. Que habían como unas plataformas con unas tortuguitas y tú le pegas por debajo, se dan vuelta y después caían. Ya, sí me acuerdo. Sí. Ese juego es un arcade. Y ese arcade se llama Mario Bros. Sin el Super, digamos. Y ese es el primer videojuego. Miento, ni siquiera ese es el primer videojuego donde aparece Mario. ¿Ya? Como que ni siquiera ese es el primer videojuego de Mario. Mira, si queremos recopilar la historia de Mario, tenemos que irnos como mucho más atrás. Tenemos que irnos a la época de 1980. Ok. 3 años antes incluso de la caída en la industria. Sí, estamos hablando de esa época del Atari. Ya, para que nos pongamos en contexto, el año 1978 sale Space Invaders y empieza a salir, y en ese momento parte lo que se llama la época dorada de los arcades. La época dorada de los arcades es el momento en donde se repletan los arcades de nuevos videojuegos con innovaciones, y la punta de lanza de todos los videojuegos está en los arcades. Y los arcades son los que tienen el mejor hardware, los que tienen la mejor jugabilidad, los que tienen los mejores juegos. Y todo el mundo está compitiendo en la zona de los arcades. No está compitiendo en la casa. En las consolas de casa, porque las consolas de casa son muy flojas, digamos, con muy poca potencia. Entonces todos los videojuegos están centrados principalmente en los arcades. Y ahí es donde empiezan a nacer un montón como de clones, entre comillas, de Space Invaders, donde empieza a salir, no sé, el Galaga, no sé si te acuerdas de eso. Sí, me acuerdo. Sí. Y empiezan a salir como las segundas generaciones de esos juegos de shoot 'em up, donde la insignia principal es el Space Invader y salen otros Space Invader entre medio, qué sé yo. Uno de los que hizo un juego parecido a Space Invader es Nintendo, que hizo un juego que se llama Raider Scope. Raider Scope salió en el año 1980 y coincide con la creación de Nintendo of America. O sea, ese juego fue creado para América y fue como el que dio el paso a la entrada al mercado en Estados Unidos, ¿no? No es tan así. En realidad, Hiroshi Yamauchi, que es el presidente de Nintendo Japón, que es una de las personas más icónicas de Nintendo, era una de las personas más icónicas de Nintendo, le pide a su yerno, a Mirobu Arakawa, que vaya a Estados Unidos a fundar Nintendo de América. Y que ponga una cuestión y se ponga a vender los arcades que está haciendo Nintendo. Esa es como la misión en lo que lo va. Entonces se pone ahí y empieza a tratar de ver sus canales de distribución y toda la cuestión. Cuando recién tiene todo como relativamente cubierto, es que Nintendo saca el Raider Scope y él ve una oportunidad y se pone a vender, y ve que están vendiéndose muy bien Raider Scope en Estados Unidos. Y además había sido un éxito en Japón Raider Scope en los arcades. Entonces este tipo va y le dice a los japoneses que le manden 3.000 copias de Raider Scope, que no es tanto, pero eso le va a permitir partir con la industria en Estados Unidos. Logra vender 1.000 copias y se queda con 2.000 copias agachado. No se venden 2.000 copias. Y eso, bueno, porque salen un montón de otros juegos nuevos, muy parecidos, con mejores gráficas, con mejor jugabilidad que Raider Scope, que eran exactamente lo mismo, shoot 'em up, ¿cachai? Y eran mejores versiones. Entonces se deja de vender Raider Scope. No, nadie más lo compra. O sea, impresionante, en esa época ya era rápida la evolución de los videojuegos. Como ya salían cosas con muy mejor idea, mejor gráfica, muy rápido. Sí, pero resulta que llevaban ya 2 años desde que había salido Space Invaders. Y seguía siendo rey, me imagino, Space Invaders en el arcade. Sí, y ya justo también estaba saliendo la segunda versión de Space Invader, que venía como con más cositas, con colores y otras cosas. Entonces como que tampoco se podía competir contra el Rey, digamos. Pero bueno, eso deja al borde de la bancarrota a Nintendo de América. Entonces Arakawa llama al papi de Japón, le dice: papi de Japón, mándame un videojuego para poder reemplazar en los gabinetes, porque, bueno, ya todo el mundo no estaba haciendo gabinetes de propósito específico. Todo el mundo estaba haciendo con microprocesador, entonces podían cambiar un par de chips y podían cambiar el juego completo. Exacto, sí. Ahora, entre comillas, Arakawa y Yamauchi se llevaban súper mal. No necesariamente ellos se llevaban mal, pero la hija de Yamauchi le tenía pero muy, muy mala al papá, porque Arakawa es el yerno de Yamauchi. Estaba casado con una de las hijas. Todo mal, ¿ya? No, que terrible ahí los líos de telenovela. Sí, pero estos líos de telenovela son importantes, porque Yamauchi, cuando le pide ayuda porque se había quedado cachado con esta cuestión, le dice: oye, pero este tontorrón no le voy a mandar, no voy a sacar a alguno de mis ingenieros para salvarlo a este. Entonces agarra un diseñador X, ¿cachai?
que estaba recién partiendo en Nintendo, y le dice, ya, tú te vas a hacer cargo de reemplazar esa cuestión. Y era un gallo que era diseñador y que no tenía background de como tecnológico. Pero cero background tecnológico, no tenía no sabía desarrollar software. Claro. Entonces lo deja ahí, y este tipo había estado trabajando en una versión de arcade de Popeye. Ya. Porque Nintendo tenía en su Game Watch, tenía licenciado Popeye, entonces tenían... no sé si tú cachai lo que son los Game Watch ¿De Nintendo? de Nintendo. Son como estos juegos portátiles, ¿no? Claro, son estos juegos portátiles, las primeras versiones, no sé si... yo cuando era chico tenía uno que era como de carreras, Tetris y un montón de cuestiones así, que son como unos LSD bien simples, son unos juegos portátiles muy muy sencillos, como calculadoras pero con otra distribución, cosa que se permitieran hacer juegos. Claro, como tipo Tamagotchi. Claro, tipo Tamagotchi, exactamente, tipo Tamagotchi. Oye, pero este juego de Popeye, que tenía licencia de Nintendo, era ese juego donde estaba como arriba Brutus con la Olivia y tenía que rescatarlo. Popeye caía como una especie de... No me acuerdo si eran gotas o tarritos de corazones también, pero también uno de espinaca, ¿no? También se me veía como más fuerte. Aparecían espinaca y otras cositas que tenía que tomar Popeye. No, claro. Ese es después. Ah, ese es después. Ah, ya. Porque ese que yo... Sí, el Game Boy es uno básico. Porque acuérdate que en esa época las cuestiones eran en blanco y negro. Ah, tienes razón. Sí. No había colores No había colores. Bueno, entonces tenían la licencia en esta cuestión y dijeron, pero hagamos un arcade de Popeye, porque Popeye está famosillo, qué sé yo. Uh-huh. Entonces, donde Popeye se lleve a Olivia, o sea, perdón, Brutus se lleve a Olivia y Popeye tenga que ir a rescatar a Olivia y así. ¿Pero? Entonces hacen todo el diseño con Popeye, con toda la cuestión y todo el cuento, y resulta que les dicen que no les van a dar la licencia de Popeye. Oh. Entonces el juego quedó ahí, y en el momento en que le pide a Arakawa esta cuestión, Yamauchi va, agarra a este diseñador, le dice, oye, mándale alguna cuestión. Este otro diseñador, bueno, Nintendo es famoso por reutilizar todos sus proyectos. Uh-huh. Este diseñador va y empieza a cambiar los diseños nomás, porque, bueno, es lo que sabía hacer él. Cambia los diseños de las cosas, no sé qué. Entonces, así se crea Donkey Kong. Perfecto. Ya. Y este diseñador que habían sacado recién era Shigeru Miyamoto. Mira. Recién llegado a Nintendo, primer videojuego en el que él era como el líder. Ahora, ese juego fue re importante igual. Yo igual lo jugué, ese de los barriles, ¿no? Que hay unos barriles y tiene que ir saltándolo. Sí, mira. Claro, y ese es el primer videojuego en donde aparece Mario. Ah, o sea, ese personaje que uno manejaba para subir arriba era Mario. Que en esa época no se llamaba Mario, se llamaba Jumpman, el hombre que salta. Porque saltaba, me imagino. Porque saltaba. Claro. Cáchate que ese juego es considerado el primer plataformero real solamente por el hecho de que el mono saltaba. Antes los monos en las plataformas no saltaban. Subían por escaleras y cosas, pero este saltaba, entonces este es el primer plataformero puro y duro porque salta. Así de fácil era la innovación en esa época. Claro, salta ya algo nuevo. Salta, maravilloso, primer plataforma. Pero ese juego está súper bien hecho, era muy interesante cómo se jugaba, me acuerdo. Como eso de esquivar los barriles, saltarlo y más encima la escalera y todo, era como que calcular en qué momento subir, era bien interesante. Era como su estrategia. Es absolutamente interesante, y ahí... Desde ahí tú te empiezas a fijar que Shigeru Miyamoto pone el diseño del videojuego primero antes que las capacidades técnicas. Porque mucho más importante que lo que puedes hacer o no puedes hacer es la mecánica core, y en base a la mecánica core que tú puedas lograr es que hace todo lo demás. Entonces, bueno, ahí se crea Donkey Kong, aparece esta cuestión, generan el chip, se lo mandan a Nintendo de América. Y Nintendo de América se pone a reemplazar todos los cartuchos, todas las cuestiones que tenían... como toda la circuitería de adentro de los gabinetes, digamos, y se pone a distribuir Donkey Kong, y no solamente se salva Nintendo de América, sino que Donkey Kong se pone a vender, pero como loco. Y ahí la gente con la licencia de OP dice, oh maldición, ¿qué hicimos? Bueno, de hecho por eso después aparece este videojuego que tú estás hablando de Popeye. Sí, ahora que lo conversamos es muy similar. Es muy muy similar. Entonces querían que fuera una cosa parecida, pero con Popeye, y sacaron después... Nintendo mismo saca ese mismo arcade que después lo porta a la Famicom, pero hace este videojuego de Popeye que es muy parecido a Donkey Kong. Pero también lo hace Nintendo ese. También lo hace Nintendo. Ahí ya le habían dado permiso. Claro, se dan cuenta de la tontería que están haciendo. Ya, pues entonces Mario nace en Donkey Kong. Mario nace en Donkey Kong. Y el nombre se lo ponen porque Nintendo de América tenía un tipo que le arrendaba los lugares donde estaban almacenados los
arcade. Ya, como la bodega. Exactamente, las bodegas. Entonces, el dueño de las bodegas, en el momento en que estaba como con la máxima crisis Nintendo de América, no le estaban pagando el arriendo. Nintendo de América no le estaba pagando el arriendo, porque no tenía plata, entonces andaban ahí como al 3 y al 4. Claro. Y no les debían ahí unos meses de arriendo. Delicado el tema. Absolutamente delicado. Imagínate, te quedáis sin... no podías arrendar una cuestión gigante, no podías llegar y sacar los arcades que están adentro, ¿cachai? Entonces Claro, era como complicado. Sí. Entonces, en el momento en que le había llegado como el juego nuevo, estaban como probando lo que sé yo, llega este tipo, que se llama Mario Sequel, y llega enojado, porque no le han pagado en algunos meses el arriendo, Uh-huh. y llega saltando, y como enfurecido saltando, que no sé qué, o así lo describe Arakawa en realidad. Ya. Y resulta que era un tipo italiano como con bigote y venía como con un gorro, entonces como que dijo, pero este weón es igual. Qué buena. Es igual a Jumpman y llega saltando y toda la cuestión también. Entonces como que le cambian el nombre en ese momento de Jumpman a Mario. Mira, un homenaje ahí inesperado. Qué chistoso. Bueno, y se lo ponen como en homenaje porque independiente que llegó enojado y todo, como que justo cachó que venía llegando como el juego nuevo y les da un poquito más de plazo en ese momento para que paguen la cuestión. Ah, ya, se lo merecía entonces, buena onda. Sí, se lo merecía, se lo merecía. ¿Era fontanero ya Mario en esa época o no? No, en esa época era carpintero, o eso era lo que decían los arcades al inicio. Ya. Y que tenía como, por eso tenía como martillo, porque con eso como Claro, es verdad. le pegaba las tenía- cosas y Sí. estaba como construyendo. Igual, no sé qué tan canónico esto de que cuál es la profesión de Mario, en realidad. No, pero es curioso Porque que haya Mario ha sido tenido carpintero como- igual, me imagino. Hartas profesiones. Como, ¿Ah, sí? sí, Mario ha sido carpintero, Mario ha sido fontanero, Mario ha sido soldado en algunos videojuegos. Soldado. Wow. Sí, hay un juego en el Game Watch en donde aparece de Mario de soldado. Y tiene que transportar unas bombas de un lado para otro. Oh, nada que ver. Súper como fuera de lo que Absolutamente uno nada que ver. tiene pensado de Mario. Sí, y como que súper fuera de la franquicia también, porque Sí. es una cosa como más violenta Sí, por y a eso. Mario lo cuidan mucho, ¿cachai? Bueno, de hecho ha sido Doctor Mario también, eso me acuerdo. Doctor Mario. Sí, Doctor Mario. ¿Qué más ha sido? También trabajó en la construcción, derrumbando cosas, ¿cachai? Bueno, difícil que no haya tenido muchas profesiones porque todo lo que está bajo la umbrella de Mario o de la franquicia Mario, digamos, hay más de 200 juegos diferentes. 200. Entonces, 200 juegos. Con los spin-offs de Mario, Mario Kart, Mario Tennis y toda esa cuestión. Claro. Entonces es súper difícil que no haya hecho más de una cuestión. Sí, hay que inventarle cosas nuevas para hacer un juego distinto. Claro. Bueno, entonces ahí nace Mario en ese videojuego, Donkey Kong. Perfecto. Y no vamos a ahondar más porque en algún momento esperemos que podamos hablar de Donkey Kong. Entonces ahí vamos a poder hacer un doble clic más profundo en esa historia que también es bien, bien interesante. Y entonces de Donkey Kong pasamos a Mario Bros. Dijiste que se llamaba las tortugas, ¿no? Exactamente. El de las tortugas, que es un plataformero que le fue bien, tuvo un éxito moderado en realidad. No le fue tan bien, pasó medio un poquito piola, porque ya se estaba llenando. Los arcades habían cachado que las naves habían empezado a salir como del mainstream y los plataformeros habían empezado a entrar. Entonces habían mucho más plataformeros con los que competir, porque Donkey Kong tuvo la fortuna de ser como el primer plataforma. Entonces Claro. por eso se hace tan famoso y por eso vende tanto, porque nadie más tenía una cosa parecida. Oye, pero una pregunta, no sé si va o no va esto, pero es el Mario Bros, este juego que está en los dos personajes con las tortugas, hay una cajita en medio que dice POW y que las da vuelta todas en la pantalla. ¿Eso existía en esa época o fue un invento después? ¿Sí? Sí, ese es de ahí mismo. En ese videojuego nace ese POW. Ajá. Aparece otro poder de Mario que es el que no se pueda morir cayéndose. Perfecto. Porque en Donkey Kong, si tú te caes de una plataforma a la de abajo, te mueres. En cambio, Mario, no importa de dónde tú lo hagas caerse, si cae al suelo, sobrevive. Esa es como la gracia de Mario. Y lo otro que aparece es Luigi, que es este como segundo player, Claro, ¿cachai? Que en realidad es exactamente el mismo sprite, pero que le cambian el color. pero en verde, claro. Y es simpático porque el nombre Luigi viene de una palabra japonesa que es Ruigi, que significa similar. Qué chistoso. Entonces, inicialmente no es el hermano, es como el igual, digamos. Claro, el clon. El El clon. doppelganger. Claro.
Pero qué chistoso que se llama así y que se parezca tanto una palabra que justo calza en italiano, entonces como nombre, qué chistoso, qué buena coincidencia. O sea, es una coincidencia entre comillas, porque le decían Luigi porque era como le decían el igual. Y después como que buscaron un nombre que calzara, que fuera italiano, que estuviera en eso. Sí, se preocupan mucho. En Nintendo se preocupan mucho de todo lo que es el lore del videojuego. Que todas las cosas calcen, que sean como precisas, que tenga ahí una idea de juego, qué sé yo. Uh-huh. Así que es muy importante toda esta como fantasía, todo este misticismo que hay alrededor de los videojuegos o de las historias de lo que tú tienes que jugar. Para Nintendo por lo menos ese es su principal énfasis. Y para Miyamoto en realidad. Sí, pues de hecho Mario tiene todo un mundo que uno reconoce y que es súper único de Mario. O sea, todo el mundo del honguito, todas esas cosas son como muy, muy de Mario y es como una cosa mágica, como cuando uno habla de Disney y es cosa muy Disney, esto es muy Mario, no, si lo sacas de ahí no es lo mismo. Como que Mario tiene todo ese elemento. Claro, y todo ese ambiente que se creó para el Super Mario Bros., que es el juego como insignia de todos los Mario, y de ahí para adelante cambia la franquicia y cambia incluso la perspectiva de cómo tienen que hacerse los juegos. Es súper interesante ese videojuego. Bueno, entonces, volviendo un poco al Super Mario Bros., le piden a Miyamoto que haga este videojuego que tiene que ser espectacular, magnífico, genial, lo máximo, que no haya nada mejor. Una cosa ahí, pero sin presión. Claro. E incluso le dicen que este juego va a ser el último juego que Nintendo va a hacer en cartucho. Porque Nintendo en ese momento tenía planes de pasarse a unos disquetes. El Famicom System Disc, que es una cosa que en el mundo además de la influencia norteamericana no nos llegó. Uh-huh. Son como unos disquetes que ahí venían los juegos. Bueno, entonces este juego cambia un poco la forma como los videojuegos se empiezan a diseñar de ahí para adelante, porque por primera vez quien toma la batuta no es un personal técnico, sino que es un diseñador. Okay. Y todo lo centra alrededor del core mechanic. Se dice que para el diseño de Super Mario se pensó en un principio que la jugabilidad fuera un poquito distinta. Uh-huh. Por ejemplo, Mario iba a andar arriba de una nube y iba a disparar con una pistola. ¿Ya? Una sutil diferencia. Sí. Bueno, no, después como que había algunos problemas técnicos para lograr eso y se empezaron a centrar en la mecánica de salto. Y en la mecánica de salto tenían como un cuadrito y otros cuadritos que eran los enemigos, y estuvieron mucho rato solamente con cuadritos tratando de dejar bien pulida la mecánica de salto, y en el momento en que ya estaba la mecánica bien pulida, dijeron, aquí tenemos algo y tenemos que empezar a desarrollar algo alrededor de esto. Entonces es la primera vez que se utiliza un cambio de paradigma en el diseño de videojuegos, en donde tú dices, tengo un core mechanics y tengo que hacer todo el videojuego alrededor de esta mecánica core para que me quede todo congruente y consistente. Tiene sentido, porque la cosa más importante para mi gusto es la jugabilidad de Mario, que es como, claro, como uno salta y uno como que, sí, uno siente que puede manejar un poco el salto y toda esa cosa, es la gracia del juego. Y en eso se dedicaron mucho rato. Después empezaron a crear los niveles, empezaron a crear el ambiente, todo. Y de hecho una de las grandes limitaciones que tenían era la cantidad de espacio que tenían en el cartridge. Ese juego completo cabe en 32 kilobits de memoria. Es un email hoy día. Que yo creo que mandáis email mucho más pesados que eso. Cáchate que un sticker de WhatsApp en promedio pesan como 15 kilobytes. La mitad. Claro, o sea, mandáis 2 stickers y ya, ahí tenéis el videojuego de Mario, completo. Fue increíble, ¿eh? Pero eso en esa época era como un número grande. Oh, son 31 kilobytes. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Me acuerdo incluso que una vez Bill Gates dijo, este computador tiene 256 kilobits de memoria de RAM. Nunca nadie más va a querer más kilobits de memoria RAM. ¿Qué equivocaste? Y eso que lo dijo Bill Gates, que sabía eso. Y está, no es cualquier pelagato. Sí. Qué chistoso. No es cualquier pelagato, pero eran otras cosas. Las capacidades no se veían venir, ¿cachai? Y lograban hacer mucho con muy poco. No, y para defensa de Bill Gates, tiene que haber sido eso mucho antes del Windows 95, que creó como esta parte de interfaz gráfico que ocupa mucha más memoria, y de ahí para adelante todo se
se explotó. De hecho, los videojuegos usan un montón de memoria. ¿Sí? Esta es como una obra maestra de utilizar cosas como de manera inteligente. Por ejemplo, cuando tú te comes el honguito y cuando llegas al final ¿En el nivel? En el nivel, claro, las músicas son las mismas. Lo único es que la del honguito está acelerada. Ah, mira. No Mario sabía es el eso. mismo. Mario chico y Mario grande son exactamente el mismo sprite. Que uno Claro, está más pero- grande y otro está más chico nomás. Claro. Bueno, eso se nota. Pero ponte tú, no sé, pues las nubes. Las nubes son los mismos que los arbustos, pero tienen otro color. Yo me acuerdo de haberme fijado ese momento después, más adelante, cuando lo jugué, años después, lo jugué y dije, oye, mira, el mismo diseño, nomás con otro color. Qué chistoso. Hay niveles que son iguales. Exactamente iguales. Cambia la cantidad de malos que hay. Ponte tú, no sé, pues hay unos niveles en donde te aparecen estas cuestiones que dan vuelta, estos como fuegos que dan vuelta. ¿Sí? Y en otros que no te aparecen esos fuegos que dan vuelta, ¿cachai? Como que te cambian la dificultad del nivel solamente por la velocidad de los enemigos, la cantidad de enemigos que hay, los obstáculos que hay. Pero el nivel es exactamente el mismo. Hay otra cosa, yo me acuerdo de cuando Mario se toma la flor para poder disparar bolas de fuego, como se vuelve un poco más como rojo él, y el bigote cambia de negro a café. Como que pintan todo más café y queda como también Claro. eso así. Eso es porque pintan el sprite, cambiando el color del sprite y no cambiando como el dibujo completamente. Claro. Con eso se ahorran espacio. Tiene muchas cosas inteligentes. Por ejemplo, los Goomba, estos enemigos que son como unos honguitos. Ujú. Eso es solamente un sprite. Entonces parece que caminan porque lo que hacen es ir rotándolo. Entonces parece como que tiene la patita levantada la de arriba y después la patita levantada la de atrás. Pero no, es una sola imagen. Que es un sprite invertido. Es el mismo sprite invertido. Y de hecho comparten parte de la imagen con los hongos que tú te comes para crecer. Mira. Y el One Up y el hongo de crecer son exactamente el mismo, con otro color, ¿cachai? Está lleno, pero lleno de estas pequeñas optimizaciones para poder hacer que la jugabilidad sea mejor. Oye, de hecho el Goomba es la introducción al mundo de Mario. Bueno, el Goomba y el honguito para crecer, porque la primera pantalla de Mario 1, nivel mundo 1-1, Ujú. uno se encuentra con esas dos cosas de inmediato. Lo más simpático es que ese es el último nivel que desarrollaron. ¿Ya? ¿Sí? El ¿En primer serio? nivel que desarrollaron fue el nivel 5. Después desarrollaron el nivel 3, que el 3 y el 5 son lo mismo, pero uno es más fácil y más difícil dependiendo de las cuestiones. Ya. Y el último malo que diseñaron es el Goomba. Hasta ese momento en el juego, en el desarrollo del juego, los malos eran puras tortugas. Y son malos de dos tiempos. Porque tenéis que primero pisarlos para como que se escondan y después pegarle para que Claro. se elimine. Entonces, Claro. Shigeru Miyamoto decía, no, la gente no está acostumbrada a jugar plataforma, necesitamos un malo más fácil. Entonces idearon este honguito que tú lo pisas y muere. Pese a que es el malo más fácil de todo, yo creo que ese honguito que te aparece al principio es el que más jugadores ha matado en la vida. Yo creo que Es el verdad. enemigo más letal de todo. Sí, que uno aprende a saltar. Po. Claro. Oye, de hecho me acuerdo de que esa etapa que, bueno, ese juego en esa época como no se guardaba, partía uno siempre ahí jugando. Y como es la Ujú. parte que uno más juega también, uno empieza como a agarrar un poco la onda, el salto. Y la quinta vez o después la vez número 100 que juega la etapa, ya uno empieza como a sacar el hongo, comerlo antes de caer y justo pegar el mono. Como que uno empieza a hacer cosas más osadas y con más de habilidad con esas mismas dos elementos, con el honguito y el Goomba. Y como que te va a ir reforzando, pero eso lo vas haciendo como con la práctica. Es súper simpático entender que el juego es en realidad súper corto. Hay gente que hace speedrun de esto y el récord mundial creo que está en 4 minutos 50 segundos. Entonces Ok. tú te podías dar vuelta un juego que tú te pasabas horas de horas, buscando, mirando, saltando, qué sé yo, en menos de 5 minutos. Y es súper entretenido porque una de las cosas más interesantes que tiene el juego es esta como exploración. O esta cosa que te invita como a explorar, mirar dónde habrá, no sé, monedas, dónde habrá como cosas ocultas. No sé si te pasaba a ti que te quedáis pegado mirando, saltando, viendo si es que había algo. Sí, de hecho me acuerdo una vez un amigo me contó que había en el mundo 1-1 una vida extra de invisible y me mostró dónde quedaba y de ahí para adelante empecé a saltar para todas partes a ver si encontraba o no encontraba tronquito. Sí, es verdad, tiene mucho de eso, es cierto. Sí, pues, tiene muchísimo de eso. Y esa exploración es la que hace que tú podáis rejugarlo muchas veces. Porque no sé, pues los Warzone, ¿cachai? Que te podáis saltar un montón También, de juegos es como cierto. con un truco, entre comillas, ¿cachai? Hace que tú te busquís por dónde subir, por dónde ver y que te pongáis, no sé, pues,
No sé si te pasó que buscabais todo y rompíais todos los ladrillos, todas las cuestiones jugando Super Mario. Sí, pues también había ladrillos que en realidad eran monedas infinitas, o sea, no son infinitas, pero que había muchas monedas en el mismo bloque y pillarla era como un tesoro. ¿Cachai que eso es un bug? En un inicio esa cuestión era un bug, que a alguien lo dejó mal desarrollado porque todas las monedas estaban ocultas, tú le tenías que pegar una vez, te daba una moneda y después te lo dejaba como bloqueado. Claro. Pero resulta que alguien lo hizo mal y en vez de que te dé una sola, te daba 10. Y Shigeru Miyamoto dijo, oh, esto es lo mejor que ha pasado en la vida. Tenemos que reemplazar todos los que te dan uno por este que te da 10. Esta es la verdad. Y lo reemplazó. A todo. Pero te pasaba, ¿no? Que explorabas ahí. Y que rompíais todas las cuestiones. Sí, de hecho la idea, bueno, las dos cosas que mencionamos recién, ese como cuadrado invisible, por ejemplo, también, o el hecho del Warp Zone, que uno tenía como que saltar arriba de la tapa, como que uno caminaba por el techo, y nunca fue y como que rompía, entre comillas, el juego. Claro, como que se me rompió la barrera de techo y como que nunca lo había pensado, fue increíble eso. Pero sí, pues te invitaba a explorar y te invitaba a romper absolutamente todos los ladrillos. Porque tú rompías todos los ladrillos que te pillabas, ¿no? Sí, hay que romper todo. Ya, yo te voy a contar algo muy interesante. En la historia del juego, que aparece como en el manual, dice que Koopa, con un hechizo mágico, convirtió a todas las personas que vivían en el reino champiñón en ladrillos, monedas y un montón de cosas. Y con eso construyó su ambiente y tiene prisionera a la princesa Peach, que es la única que puede romper el hechizo para volver a convertir a todos los demás de nuevo en personas. O sea, así que déjame decirte que eres un genocida. ¿Te das cuenta, no? Oh, qué terrible. Oye, pero qué maldita la gente que hizo el manual. O sea, uno pasaba matando monos por diversión para ver si encontraba moneda. Qué terrible. Sí, así que están matando a las personas que están ahí transformadas en ladrillo. Genocida. Qué terrible. No, en realidad qué terrible la mente de la persona que creó ese manual para inventar la historia. Uy, qué terrible. Chuta. Ya nunca me voy a poder jugar Mario de nuevo con el mismo ojo. No me va a tocar nada. Es difícil después. Bueno, pero después te acostumbras a ser genocida y lo vives. Ay, qué fuerte. Pero qué cuático. Así como que para que te des cuenta que nadie lee el manual. No, y en esa época más encima uno supuestamente lo leía, porque hoy en día los juegos son como como te explican el mismo juego cómo jugar, uno lo entiende básicamente, como no se lee nada. Pero en esa época como que venía con manual gordo de, no sé, 40 páginas, con mucha información, y claro, uno nunca lo leía, pero debería haberlo leído. Pero ojo, que este es el primer videojuego que tiene en mente eso, dice, ¿sabes qué? Nadie lee el manual. Entonces, el primer nivel del Super Mario Bros. Es una maravilla de introducción a los plataformeros. Está todo absolutamente diseñado para que te cueste, ¿cachai? Que el primero que venga saliendo te mate, pero da lo mismo porque partiste hace 5 segundos, entonces da lo mismo, ¿cachai? Claro. Que tengáis la cuestión arriba, cosa que si tú vayas a saltar al honguito, te pegues arriba y caigas encima del otro hongo. Claro. Y que, no sé, pues, saques el one-up, ¿cachai? Y el one-up se esté arrancando, pero le pegue a esta tubería para que se te devuelva y te obliga a comértelo, ¿cachai? Claro. Está súper, súper bien diseñado para que puedas explorar y puedas partir explorando sin necesidad de nada. O sea, está pensado como un manual de aprendizaje como práctico. Un manual de aprendizaje vivo, y por eso fue el último... Claro. Por eso fue la última etapa que se diseñó en Super Mario Bros. Este juego 1.1. Y es uno de los íconos en diseño de videojuegos para enseñarte a jugarlo, digamos. Igual es inteligente eso, que lo hayan dejado para el final, porque significa que todas las cosas que inventaron las aplicaron ahí y lo pensaron específicamente como una introducción al juego. Oye, yo leí que era el primer juego de side-scrolling, es verdad eso, ¿no? No es el primer juego de side-scrolling. Hay un juego anterior que también es de Nintendo que se llama Excitebike, que ese es el primer juego de side-scrolling así como más puro, digamos. Ya, perfecto. Y en realidad, como que en términos de diseño del videojuego mismo, no tiene ningún first. No es el primer side-scrolling, no es el primer plataformero, no es el primero que, no sé, como que no es el primero en casi nada. Podría haber sido el primero de Mario disparando arriba de una nube y no lo hicieron. Claro, no es el primero. Pero después hacen Mario disparando en nubes. Claro. Eso lo hacen más adelante en el Mario Land. Sí. Lo que sí es el primero en poner en el centro del desarrollo la música.
Icónica la música total. Absolutamente icónica la música, está súper bien hecha. Se estilaba en aquella época que tú el desarrollo del videojuego lo terminabas y en ese momento tú le ponías la música. ¿Ya? Y estos tipos dijeron, no, nosotros tenemos que poner la música desde el inicio, porque tenemos que saber incluso cuánto la CPU se va a gastar en la música. Entonces, desde el inicio del desarrollo del videojuego tenían música puesta. Mira. Que al principio eran así músicas de otros juegos, ¿cachai? O cosas que iba desarrollando el director de la música, que es uno de los primeros juegos que tiene director musical, Koji Kondo, para incluirlo dentro del videojuego y hacerlo parte de la mecánica principal del juego. Tú sientes la música y sientes, no sé, en los espacios abiertos sientes que son abiertos, la música de los que son bajo tierra sientes que es como más oprimida, ¿cachai? Sí. Está súper bien hecha. Bueno, hablar de la música de Super Mario Bros. Da para hacer un capítulo entero. Sí, pero sí podemos decir como resumen que el tema principal de Mario debe ser uno de los más importantes de la historia de los videojuegos y uno de los más reconocibles hasta el día de hoy. Y eso que pasaron, ¿cuánto? ¿30 años? ¿40 años? 30 y... 38. Pero fue 85, dijiste, ¿no? No, entonces son, bueno, casi 40 años. Más de 35 años. Sí, bueno, a los 35 años hubo una celebración gigante de Nintendo para el cumpleaños número 35 de Mario. Oye, Koji Kondo también conocido por hacer el tema de Zelda, la leyenda de Zelda, que son temas también súper, súper buenos. Por muchos años fue el único que componía música en Nintendo, hasta que, bueno, después Nobuo Uematsu se sumó, pero te voy a comentar que... Hay varios más famosísimos. Ponte tú, no sé, Tataka. ¿Cachai Tataka-son? Me suena. Después te voy a contar del Tataka-son. Otro día. Me suena, pero no sé qué. Si lo he leído en alguna parte, pero no sé si puedo reconocerte la música. Después vamos a hablar de Tataka-son. Con toda calma. Lo que te iba a comentar era que es increíble que con lo que me estás contando me doy cuenta que hoy día el videojuego está considerado un arte, así como un octavo arte le dicen, que junta todas estas cosas de usar las películas y todo, pero con una cosa interactiva, y hoy día ocupan sinfonías completas para hacer la música, ocupan actores para hacer los personajes, qué sé yo, ya es como súper realista, pero el videojuego como arte probablemente nació gracias a que ese videojuego de Super Mario Bros. Tenía a un diseñador como protagonista, como director creativo del proyecto, digo, y que tenía un músico metido desde el inicio en el proyecto. Eso hace la diferencia. Y de hecho es la programación, incluso el desarrollo, que era como el eje central hasta ese momento de los videojuegos. Nintendo lo terceriza, se lo pasa a una empresa externa. Mario Bros. No es desarrollado por desarrolladores de Nintendo, es desarrollado por una empresa de terceros. Bueno, igual tiene sentido, como queremos hacer todo esto, es su problema. Háganlo así. Igual es medio mentira, porque era una empresa creadora de videojuegos que partió muy chica y partió desarrollando con Nintendo. Y mientras Nintendo crecía, esta otra empresa también crecía. El único cliente que tenía esta empresa era Nintendo. Entonces era como medio raro. Claro. Después Nintendo incluso la compra, ¿cachai? Y todos los desarrolladores pasan a ser parte staff de Nintendo. Entonces, como que no era de Nintendo, pero en verdad sí era de Nintendo. Claro. No trabajaba para nadie más, ¿cachai? Era como exclusiva de Nintendo. Claro. Oye, siguiendo con el tema de la música, mira, te voy a poner un pequeño tema para que escuches. A ver. Quería la versión. Muy rica la versión. Ahora, comparado esto con la música original de Mario. Comedia jazzística, ¿no? Sí, es como medio jazz. Ahora, lo interesante es que la música de Mario está inspirada en esa música, porque el original es ese. ¿En serio? Koji Kondo escuchaba esta música jazz de japonesa que pudimos escuchar y resulta que tanto la escuchaba porque es contemporánea, se le metió la influencia a las canciones que él diseñaba. Yo pensaba que era una versión jazzística del tema principal de Mario. No, Wow. no. El tema principal de Mario en realidad es una especie de versión de 8 bits de la cuestión. Wow, no tenía Pero idea se le nota con cuática en muchos juegos más. Mira, escucha esta otra canción.
No te creo. Y compárala con esta. Oye, pero sí, es eso. Ese mismo tema. No. Este es exactamente el mismo tema, mira, escucha. No. Oye, pero Solo por consistencia vamos a dejar la otra música aquí. Pero yo creo que se cacha al tiro. Oye, pero ¿y esta gente no demandó después a Koji Kondo o algo? Porque los tres temas son exactamente, pero iguales o muy parecidos a los temas que usó después para el videojuego. Son muy parecidos. Ahora, las frases que escuchamos de las canciones están escogidas también. Claro, no es que de ahí sea para el tema adelante sí. se empiezan a separar y se nota la división mucho más claro. No es que Koji Kondo ande copiando a todo el mundo, sino que inconscientemente, como escuchaba tanto esta música, se le empezaron a colar estas frases adentro de las frases de lo que él componía. Entonces es divertido verlo. O sea, como que un videojuego no está parado solo en la nada, sino que hay cosas afuera que lo influyen. Claro. Hay cosas afuera que se le cuelan de la cultura popular, que se le meten adentro, ¿cachai? Y en la música se puede ver más claro que en cualquier otra parte. No, tiene mucho sentido, pero me sorprendiste con esto, de verdad. Increíble. Está bueno. Sí. ¿Y para qué hablar para el otro lado? Toda la influencia que ha tenido Mario en la cultura popular. Entonces, como todas las cosas que la gente ha hecho a partir de su influencia de Mario en la música. No solo en la música, sino que, no sé, de Mario hay manga, hay película, hay series de televisión, hay incluso de Super Mario 3. Hay un documento legal de matrimonio en Japón. Ya. Hay un documento legal de matrimonio, porque el matrimonio allá en Japón es un poco distinto. Es como que tú llenas un formulario, en el momento que llenas el formulario tú lo pones tu huella y tu firma, tu cuestión ahí, tienen como unas estampitas, no sé. Timbres. Claro, tu timbre, y en ese momento tú estás casado y tú ese formulario lo llevas y lo puedes dejar como en el registro civil para que lo procesen. Uh-huh. Hay uno de esos formularios que está basado en Super Mario 3. Ya. Que todo el formulario tiene como de fondo Super Mario 3, los cuadritos, la música, aparece Mario ahí. Entonces tú te podrías casar utilizando el formulario de Super Mario. Claro, igual haría en todo caso. Sí, pero de todo. Yo creo que a mí no se me ocurre qué cosa no hay de Mario. Hay de todo. La cara de Mario se la ponen a cualquier wea. Sí, es cierto. O sea, de hecho, bueno, juegos de mesa, todos los juegos fanáticos, o sea, famosos como Metrópoli, 1, 2, todos tienen una versión de Mario también. Y de hecho, bueno, no hablemos de la película del 93 porque es demasiado mala. Esa no existe. No existe. Oye, hay una sola cosa que influye en la película, pero no hablamos de la película más que esto. Es que en la película le preguntan a Mario en un momento el nombre y le preguntan cuál es el apellido y dice que el apellido es Mario. Entonces, Mario en realidad se llama Mario y Luigi se llama Luigi Mario. Bueno, tiene sentido porque los hermanos Mario quiere decir que... ¿Qué es el apellido? Bueno, esa es una de las cosas que no es canónica, pero que la única cosa rescatable que pues nos deja esa película, porque por favor no hablemos de ella. No hablemos de ella. No. Pero sí tengo una noticia muy buena. Están haciendo una película oficial, animada, con una mezcla entre Japón y Estados Unidos para desarrollar una película así como tipo... Porque hicieron una especie de experimento con el Detective Pikachu hace un par de años atrás y le fue muy bien. Pero van a hacer una versión de Mario como corresponde, animada, con longuito como corresponde, no como este como que está en la pared. Sí, se viene. Está anunciado para el 2022, pero no sé si van a cumplir todavía, pero hay que ver. Qué bueno, porque la película de los 90 es una basofia. Sí, muy mala. Y con buenos actores más encima. O sea, Koopa era Dennis Hopper. No, si tenía un elenco extraordinario, sí, yo creo que el problema fueron los directores. Bueno, pero después pelamos. Sí, después pelamos. Pero no hablemos más de esa película. Pero sé que tengo una especie de trivia. Que una cosa me acordé cuando era chico, vi una película que se llamaba The Wizard. No sé si la viste. Ah, sí. Es del 89. Muy buena. Es un infomercial gigante de Nintendo. Exactamente, sí. Porque era una competencia que había al final de la película, como el clímax de la película, una competencia de videojuego. Y cuando van a jugar, le dicen como sorpresa un videojuego que no haya sido todavía lanzado en Estados Unidos, que nadie nunca haya jugado a los competidores de ahí.
El Mario 3. Es parte de la campaña de marketing de Super Mario. Y lo atrasaron, el lanzamiento de Super Mario en Estados Unidos, Super Mario 3 en Estados Unidos, para que pudiera salir la película primero. No, era muy... O sea, a mí cuando chico me impactó o sea, quería puro jugar el juego. Fue una buena estrategia en ese sentido. Sí. Y de hecho creo que gana el protagonista, si no mal no recuerdo, porque se agarra un warp, ¿no? Como descubre un secreto. Sí. Descubre un secreto y avanza. Esa película habría sido mejor lanzamiento de Mario en vez de la que hicieron en el 93. Mucho mejor oficial. Película esa. Mucho mejor película. Aunque es un infomercial gigante, hay que reconocerlo. Sí. Pero yo me entretuve. Como chico funcionó. Oye, ¿tú cachai que, hablando de película, hay unas... Bueno, no es sorpresa, no creo que sea sorpresa para nadie que hay unas películas porno basadas en Super Mario. Que son los Super Horny Brothers. Super Horny Brothers, ¿ok? Super Horny Brothers. Lo simpático es que la licencia de esas películas las tiene Nintendo. Nintendo es dueño de esas películas. Para dejarlas guardar en un cajón y nunca sacarlas, imagino. Para dejarlas guardar en un cajón y que nunca salgan en la vida. Pero Nintendo es dueño de las películas Super Horny Brothers. No, te pasaste. No. O sea, no me extraña porque hay de todo, pero en realidad, ¿cómo pervierte en un personaje tan inocente? Sí, pero lo simpático es que hasta Nintendo tiene películas porno de Super Mario Bros. ¿Cachai? Para tenerla guardada en el cajón, pero no deja de ser chistoso. Pero hay una serie animada, me acuerdo, que salía un Mario y un Luigi como reales, que hicieron en Estados Unidos. Esa era bien entretenida. Esa agarraba como un poco la inocencia y la onda del juego. Sí, esa era más chora. Hay un montón de series animadas y hay no sé, pues hay mangas, ¿cachai? Que incluso hasta el día de hoy siguen lanzando ediciones. Hay uno que es Super Mario Kun, que es un manga que todavía está vigente hasta el día de hoy, desde los años 90. Mira. Oye, tengo un par de trillas que son como esta vez que se vendió el juego cerrado, que encontró un compadre en un cajón. Claro, aparece también en esta cuestión de la historia, ¿cómo se llama? El precio de la historia. ¿Creo que se llama? Sí, porque todo parte de que un tipo encontró en un cajón un juego de Super Mario Bros. Del año 86 que compró y lo dejó ahí guardado, sellado, nunca lo abrió y se olvidó de él. Claro. Y lo encontró ahora y fue a venderlo. Y en el programa creo que pide $1 millón, ¿no? Y le dicen que no. Pide $1 millón. Y le dicen, no. Buena onda que te vaya bien, pero aquí no. Pero igual lo vendió caro, lo vendió a $660,000. Que no deja de ser... Claro, para nada, no deja de ser para nada. Lo increíble que haya tenido un juego guardado ahí en un cajón tan importante, nunca se le ocurrió... Nunca lo vio, se olvidó. Ahora, igual esas eran unas ediciones especiales, entonces no creo que no haya tenido el Super Mario. Claro. Porque son unas versiones especiales de caja negra. Y otra cosa que tengo claro es que es el segundo juego más vendido de la historia del mundo, después de Wii Sports. Es increíble que Nintendo se quede con tanta cuestión de los primeros y que haya estado al borde de la quiebra hace poco. Aparte que es una empresa que nació haciendo juegos de cartas. O sea, se pegó el salto a esta nueva moda y podría haberse quedado en el olvido. Ha tenido hasta moteles. Mario sí, es verdad, Motors. ha tenido. Nintendo ha tenido hasta moteles. Mira. Moteles, taxis, ¿cachai? Ahí los moteles será la película porno. Claro, el Super Horny Brothers. Super Horny Brothers. Bueno, pero hay una época muy oscura, que es cuando recién parten metiéndose en las consolas, que está como haciendo juguetes, qué sé yo. Incluso una de las personas de aseo de la empresa es la que salva a Nintendo. Ya. A ver, ¿cómo? No, pero eso te la cuento después. Pero no, me dejé así. Así te tengo que dejar, ¿cómo te voy a dejar? ¿Cómo te voy a dar todo? No, tengo que dejarte pegado. O sea, ¿se viene parte 2 de Mario? Yo creo que, mira, con Mario se puede venir parte 2, 3, 4, 5. Pero esta historia que te estoy contando en realidad no es de Mario. Es de antes de Mario. Antes de que se ponga a hacer incluso consolas. Ya, ok. No me conté más entonces. Ya, pues entonces nos juntaremos otro día para seguir repasando la historia de Nintendo con Mario, ¿no? Sí, yo creo que después vamos a seguir repasando historias de Nintendo con Mario. Porque lo simpático de Mario es que no es solamente Super Mario Bros. El que es influyente en la historia, sino que muchos juegos de más adelante, bueno, de estos más de 200 juegos que tiene la franquicia completa, hay muchos juegos que son icónicos que también influyen en la historia e influyen como en la forma como se hacen videojuegos de ahí para adelante. Como por ejemplo Super Mario 64, que es la incursión de las plataformas en el 3D y es el primero que logra ejecutar de muy muy buena manera
un plataformero en 3D. Es súper importante, yo creo que a través del tiempo vamos a seguir volviendo a Mario y seguir escuchando. Sí, aparte que Nintendo siempre tiene como la tradición, bueno, como partió con el primer Mario, de hacer juegos como impecables, que se jueguen muy bien, entonces Claro. lo que saca es bueno, y ese, claro, por supuesto que no lo hicieron nada rápido, lo hicieron como con lujo de detalle, así que... Sí, de todas maneras. Pero bueno, la próxima vez nos vamos a juntar a conversar de otra cosa. Ya, ¿se puede saber? Va a ser sorpresa. No, esta vez me gustaría que lo eligieras tú. Oh, yo elijo el juego que vamos a hablar después, pucha. ¿Sí? ¿Qué historia te gustaría escuchar? Mira, ya que estamos hablando de Nintendo, mi juego favorito de Nintendo no es de Nintendo de NES, tampoco es de Super Nintendo, de SNES, es del Game Boy. Del Game Boy. Sí. Ya. Ese es un juego que yo encuentro que es perfecto, es hasta el día de hoy todavía vigente y que se llama Tetris. Oye, pero qué maravilla de juego y qué maravilla de historia. Vas a tener que venir con harta paciencia porque para eso tengo, pero mucho material. Yo feliz, feliz. De hecho voy a jugarlo antes de que grabemos. Me parece muy bien. Me dieron ganas de jugarlo. Es un juego que de hecho me trajo... Yo soñaba jugando Tetris en un momento de mi vida. Cuando lo jugué tanto yo soñaba y mientras estaba durmiendo soñaba que caían los bloques y los acomodaba y todo. Así que me obsesionó un tiempo. Así que para mí es súper importante. ¿Tú caché que eso tiene nombre? ¿Qué cosa? Ese fenómeno tiene nombre. El efecto Tetris. ¿No estoy solo en el mundo? ¿Existe? No, Efecto Tetris. existe. Existe el efecto Tetris a nivel mundial y está reconocido con estudios científicos que lo reconocen y todo. Mira, ya, qué bueno. Yo pensé que estaba loco. No, no estás loco. Eres solamente muy fanático. Entonces con tranquilidad te digo, la próxima hablemos de Tetris. Me parece muy bien. Me parece estupendo. Ya pues, Ya, Juan Lalo. Chau, chau. Chao, chao. Muchas gracias a los creadores de los sonidos y la música utilizada en este podcast. Se pueden ver a cada uno de ellos en la descripción. Muchas gracias por escuchar este capítulo, espero que lo hayan disfrutado y les recordamos que estamos en cada una de sus plataformas de podcast favoritas. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y nos pueden seguir en Instagram en @QuieroSerNerdPodcast. Escúchenos, síganos y compártanos con sus amigos, porque podrían descubrir acá algo interesante que no sabían y eso ya cumple con el objetivo de este podcast, que es entretenernos y descubrir cosas nuevas. Se me quedó una agua afuera. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Puta, se me fue una trilla súper chora del Mario, pero se me quedó afuera. Pero vamos a cosas, pues aprovechamos de grabar un par de cosas y después la metí entre medio si caché cómo ponerlo. Igual es entretenida la trilla, pero no es tan importante. Es solamente que Mario está en todas las consolas de Nintendo, excepto en una. En la única consola que no está es la GameCube. Así de mala fue la GameCube. Así de mala fue la GameCube. Es cierto. Está bien, no se merece Super Mario. No se merece, sí. Oye, están todas, incluso se puede jugar hoy día en la Switch entonces. Sí, se puede jugar hoy día en la Switch y tiene sacaron para el 35 aniversario, sacaron un Game Watch de Super Mario. Ah, buenísimo, buen homenaje. Así que buenísimo. está en todas las consolas. Ya, bacán, no hay excusa entonces.